del Padre Celestial. ¿Qué misión le confió el Padre Celestial? Custodiar a Jesús. Lo diremos de otra manera. El Padre Celestial le encomendó a San José reemplazarlo. Y eso ningún otro santo lo ha hecho. Todos los otros santos, incluso nosotros, vamos a imitar a Jesús, a seguir las enseñanzas de Jesús. Pero San José tuvo una misión especial. Se lo digo de esa manera para que lo entendamos, la grandeza de la misión de San José, y es reemplazar al Padre Celestial. Él vino a cumplir dentro de la familia de Nazaret el papel del Padre Celestial, porque Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, San José representó esa figura de Padre, la figura del Padre Celestial. Ningún otro santo se le ha confiado una misión como esta. Y por eso San José tiene ese papel fundamental que nosotros no podemos desconocer. Y toda esta misión comenzó cuando él dijo sí al plan de Dios. Recuerden que San José se quería ir. San José quería abandonar la misión que el Padre le estaba encomendando. Más que el dudar de la Santísima Virgen María, él tenía miedo a poder continuar o ser merecedor de llevar a cabo esta misión. Y por eso él quería huir. ¿Cuántas veces nosotros queremos huir del plan de Dios? ¿Recuerdan un profeta que huyó? ¿Cómo se llamaba? Jonás. Porque decía, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y si yo les hablo y si Dios se arrepiente, yo quedo como mentiroso. Y entonces se fue camino contrario a lo que Dios le pedía. San José tuvo un sentimiento más o menos parecido, pensando en que él no era digno para poder cumplir esa misión. Pero el Señor le fortalece y le dice, esa es tu misión. No temas recibir a María, ni cumplir con la misión de ser el padre adoptivo de Jesús. Y le va a decir que Jesús, el nombre de Jesús, tiene un significado especial. ¿Cuál es el significado del nombre de Jesús? Salvador de qué? De las almas. ¿Salvador de qué? ¿De qué nos salva el Señor? Del pecado. Nosotros siempre queremos salvadores, ¿no? Entonces pensamos de que nuestros papás cuando somos pequeños son los que nos van a salvar, de que el alcalde nos va a salvar, de que el presidente nos va a salvar. Pero el Señor viene como salvador de nuestro pecado, de nuestros pecados. Nosotros sí creemos eso. Y ustedes me van a decir sí, y yo voy a decir sí, pero de verdad nosotros sí creemos que Jesús es el Salvador de nuestros pecados. Ustedes saben qué significa eso, que el Señor sea Salvador de nuestro pecado. ¿Qué significa que nos salva del pecado? Sí, nos da la vida eterna, pero ¿qué significa que nos salva del pecado? Nos da una vida nueva. ¿Y qué necesitamos para tener la vida nueva? Una transformación, que creamos, que nos convirtamos. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Que Él vino a salvarnos, a perdonarnos de nuestros pecados. Entonces, allá está el Padre, ¿cómo se llama el Padre? El Padre Francisco está confesando, ¿no? Entonces, ustedes ya pasan allá y se confiesan. Y el Señor nos perdona. Pero el Señor no solamente nos perdona, sino que también
nos da la gracia santificante por medio de la cual nosotros somos sanados de lo que nos hace ir al pecado y somos fortalecidos para no volver a caer. Nosotros solamente decimos, vamos, nos confesamos y Dios nos perdona. Sí, pero eso no es todo. El Señor sí nos perdona. Pero ¿de qué serviría que el Señor nos perdone si yo a los 5 minutos estoy haciendo lo mismo? Esa salvación de Dios que el Señor nos da en la persona de Jesús, del cual San José es papá en la tierra, es que Dios nos perdona, pero Él nos sana y nos fortalece para que nosotros no volvamos a caer en el pecado. No siempre nosotros tenemos esa convicción. Nosotros actuamos conforme a esa gran bondad y verdad que el Señor vino a hacer y de la cual San José participó. Ustedes si creen que el Señor viene a liberarnos. Cuando nosotros van y usted se confiesa, ya padre, es que yo soy chismoso, soy chismosa. No es solamente decirlo para comulgar ahora, no. Es porque nosotros queremos que esa acción de Dios nos libere. Y así tiene que ser. Y si yo lo creo, así sucederá. ¿Recuerdan a una mujer que pensó dentro de sí, voy a ir donde Jesús y le voy a tocar el borde del manto? Ni siquiera el manto así, no, el borde del manto, allá lo último, que tenía unos flequitos, le iba a tocar ese flequito del manto. ¿Ustedes recuerdan ese evangelio que dice de que Jesús iba a curar a quién? A la hija de Jairo. Que había muchísima gente. ¿Y qué hacía esa gente? Lo apretujaba. Mire cómo el evangelista nos va contando los detalles de la situación. Jesús va a curar a la hija de Jairo, va mucha gente y toda esa gente apretuja a Jesús. ¿Y qué significa apretujar? Iba en medio que no lo dejaban caminar, ¿sí? Todo el mundo estaba cuerpo a cuerpo con Jesús. Y la mujer fue y lo tocó. Y siempre la puestan por el suelo, porque para poderle tocar ese manto, pues tenía que estar por debajo, ¿no? Por eso. ¿Y qué sucedió? Jesús va a preguntar. ¿Qué preguntó Jesús? ¿Quién me tocó? Y los discípulos entonces le dijeron así de manera irónica a Jesús, ¿qué cosa? Si hay esta cantidad de gente aquí que te apretuja, ¿tú por qué estás preguntando quién te tocó? Si esta cantidad de gente te tienen aquí. Y todo eso para decirnos una cosa: nosotros podemos venir aquí hoy a novelear, que era lo que hacía toda esa cantidad de gente que estaba ahí, que estaban apretujando a Jesús. Pero la mujer tuvo una manera de acercarse a Jesús diferente, y eso es la fe, ¿no? Ella sabía de que si se acercaba a Jesús y lo tocaba porque Él era Dios, se iba a curar. Y la mujer lo tocó y la mujer se curó. Y los otros lo tocaron y los otros no se curaron. Pensemos ya no en la mujer, pensemos en nosotros, porque resulta de que muchas veces nosotros somos los otros y no la mujer. Nos acercamos a Jesús, vivimos cerca de Él, pero no recibimos del Señor las gracias, y no porque Dios nos da, no porque nosotros no nos disponemos para recibir de Dios lo que Él tiene para darnos. La hemorragia de la mujer era algo que la hacía impura, y si era impura no podía tocar a nadie, porque el que tocara lo hacía impuro.
Eso lo podemos decir nosotros del mal. Aquí fue. La hizo ser diferente. La curó. Si nosotros nos acercamos al Señor creyendo que Él es Dios, Él nos va a curar y nos va a sanar. Pero es necesario que nosotros dejemos novedad de pensar que vamos a ver cosas extraordinarias y por el contrario nosotros tengamos la convicción de que Él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Otros que estaban ahí, nos va a decir el Evangelio, muchos les hacían preguntas para ponerlo a prueba. Vamos a ver a quién va a curar hoy, porque hoy es sábado, decían, para poderlo acusar. Vamos a preguntarle por el tributo que hay que pagar al César. ¿Qué tal que diga una cosa y lo ponemos preso? Y cada uno tenía una razón por la cual se acercaba a Jesús. Y nosotros, ¿por qué razón nos acercamos a Él? ¿Con qué propósito nos estamos acercando al Señor? San José tuvo claro su propósito. Tuvo dudas como nosotros, pero superó las dudas. Eso fue una vez, pero no volvió a eso. San José superó las dudas que tenía. Y entonces comenzó a seguir a Jesús, es decir, el plan de Dios, y cumplió con la misión que el Padre le encomendó. ¿Y fue fácil para él? Ya el nacimiento de Jesús fue bastante difícil. Se vinieron de su tierra, donde vivían, en la parte alta de Israel, y se vinieron por Belén, porque tenían que cumplir con lo que le exigía el gobierno. Lo que le exigía el gobierno. Y ellos fueron obedientes. ¿Y qué gobierno era el que estaba buscando a Jesús? Para matar. El que ya antes tenía en sus planes que lo iba a matar. Pues recuerden que los reyes vinieron y pasaron por allá primero cuando apenas Jesús iba a nacer. Entonces ellos, María y José, aún sabiendo eso, ellos van a cumplir con esa obligación política, por así decirlo. Y así se cumple el plan de Dios. Después lo persiguen, se tienen que ir a Egipto, desplazados. Lo que eso significa, dejaron todo lo que tenían, dejaron su familia, dejaron sus pertenencias y se fueron. Y todas las persecuciones y molestias que eso suponía también en el camino. Después de 7 años de estar allá, cuando ya habían arreglado su vida más o menos, se regresan nuevamente para comenzar de nuevo. Y saben que dicen esas historias, por ejemplo, de esta monjita que relata la de San José. Cuando San José llega donde sus otros conocidos, le van a reprochar que porque si él sabía que iban a matar a esos niños, ¿por qué no les avisó a ellos? Y entonces todos se vuelven en contra de San José y lo recriminan y lo desprecian. Y a veces nosotros pensamos que nuestra vida de seguimiento al Señor tiene que ser una vida sin ningún problema y sin ninguna dificultad. Y nos damos cuenta en la propia vida de San José y de la Santísima Virgen María que ellos, que cuidaban a Jesús, tuvieron infinidad de problemas. ¿Cuántas veces nosotros nos resentimos con Dios porque nosotros decimos que nos ha abandonado? Porque se llevó a un ser querido y nosotros no lo aceptamos. Nos resentimos con Dios porque tenemos una crisis económica, porque tenemos una enfermedad.
y eso nos lleva a alejarnos de Él. Pero nosotros, viendo la vida de San José y de la Santísima Virgen María, podemos apreciar cómo a aquellos que ama no los libra de ningún sufrimiento. Y después vamos a ver en la vida del propio Jesús cómo Él cumple también con la misión y Dios no lo exime de los sufrimientos. Y tan es así que al propio Señor lo matan. Y Jesús va a decir, si eso hicieron con el leño verde, ¿qué harán con el leño seco? Y entonces, ¿por qué nosotros nos quejamos tanto? ¿Se dan cuenta? Nosotros nos quejamos si solamente le vamos a pedir al Señor que nos ganemos la lotería, que queremos plata, o como decimos, si alguien lo saluda, buenos días, ¿cómo amaneciste? Y entonces decimos, bien, gracias a Dios. Y después que se le añade, mientras haya salud y ¿qué? Y bienestar y vida, todo está bien. ¿Y si no tenemos salud? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se dan cuenta de que nosotros tenemos aquí de que el único bien que tenemos verdaderamente es si tenemos salud? ¿Ustedes se han enfermado alguna vez? 1, 2, 3, 4, 5 veces, o estamos enfermos. O estamos enfermos y no nos vamos a curar así como tan fácilmente. Y entonces, cuando nos pregunten, ¿cómo estás hoy? ¿Qué vamos a decir? Bien, gracias a Dios, mientras haya salud. Pero ¿y si no la tenemos? ¿Comprende a dónde quiero yo llegar? De que nuestra vida no siempre va a tener todas esas cosas que nosotros queremos, o que nos meten en la cabeza de lo que es la verdadera felicidad. No, porque eso no lo vemos en la vida muy de familia que tuvo San José y la Santísima Virgen María. Tuvieron problemas. Ustedes han hecho la consagración a San José, ¿cierto? Bueno, les invito a quien no la ha hecho. En el día 30, ¿qué va a decir? Que San José, ¿quién recuerda? ¿Quién la está haciendo y hoy es el último día? ¿Qué dice en ese último día de la consagración de San José, de la vida de San José? De la muerte de San José, Dios te pague. Pero, ¿qué dice? ¿De qué se murió? ¿Por qué se murió? ¿Que estaba qué? Estaba enfermo. Y por eso se murió. Porque estaba enfermo. ¿Y quién era el hijo de San José? El que había curado a una inmensidad de gente. Y entonces, ¿por qué no curó a San José? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué no lo curó? Si él tenía para curarlo. Ya había cumplido con la misión y algo muy sencillo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos, ustedes y yo, nos vamos a morir cualquier día. Pero nosotros pensamos que si nosotros seguimos al Señor, no nos vamos a morir y no nos vamos a enfermar. Y eso no es verdad. Otro dicho popular que decimos por ahí nosotros, y que es mentira: si tú estás con Dios, nada malo te va a pasar. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque si no, a Jesús no lo hubiesen crucificado. Porque si no, San José no hubiera tenido que huir con Jesús y la Virgen María para Egipto, porque los iban a matar. ¿Comprenden?
que a veces nosotros nos metemos en la cabeza unas cosas que no son, que nos hacen creer unas cosas que no son, que son muy santas, muy piadosas, muy buenas, pero que por el contrario nos alejan de Dios. Y por eso le decía, muchas veces nosotros estamos resentidos con Dios. Imagínense si San José hubiese pensado: Jesús, ¿tú por qué a mí no me curas? Tú que curaste a la mujer aquella que te tocó de lejos. Y él lo cargaba. Aquí hay una imagen, mira aquí. San José, esta imagen que rifan de San José. San José cargando a Jesús. Él lo cargaba. Y entonces, ¿por qué no lo saca? ¿Comprenden? Nosotros podemos tener esa cercanía con el Señor, pero también está dentro de nuestra vida, de nuestra humanidad, que nosotros sufrimos, que nosotros nos enfermamos, que nosotros tenemos momentos de angustia, de dolor, de desesperación, de fracaso. Y entonces nuestra fe, ¿para qué nos sirve? Para poderlo llevar sin renegar. Eso nos enseña San José, que vivió muchos problemas, muchas situaciones difíciles, pero se mantuvo firme en la fe y cumplió su misión hasta el final. Pensemos un momento, para que lo pongamos en un momento de oración que vamos a tener más adelante nuevamente. ¿Qué resentimientos tengo yo con Dios? Porque con las personas enumeramos muchos, ¿no? Pero nosotros también nos resentimos con Dios. Eso no lo decimos. Para mí es fácil decir, yo tengo un resentimiento porque esta persona me trató mal, porque esta persona no me ayudó, y es fácil decirlo, bueno, más o menos fácil. Pero los que son con Dios, eso no lo decimos. Pero lo guardamos todavía más en el alma y en el corazón. Y nos hace daño. Y nos alejan de Dios. Y nos hace que caminemos en contravía a lo que Dios quiere. Le hablo de una cosa que pareciera que es contraria a lo que estamos hablando. En una vigilia de primer viernes llegó una pareja, una pareja más bien joven, y me dijo que su hija de 12 años ya ha hecho 3 intentos de suicidio y que recientemente había hecho su último intento. Que si yo podía hablar con ella, pues yo puedo, si ella quiere. En fin, ellos salieron y vino la muchacha, la niña, ¿no? Y esta niña, yo le digo, hola, ¿cómo estás? Me dijo, bien, masticando chicle. Bien, y jalándose el pelo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué más? Bien. Ya me estaba desesperando, que a todo me decía bien, ¿no? ¿Por qué te quieres matar? Le dije directamente. Se quedó pensando y me dijo, porque Dios me quitó a mis papás. Dijo la doctora Polo, me la pusiste difícil. Yo le pregunté, pero ¿y sus papás no fueron los que acabaron de salir? Sí, esos son. ¿Y entonces cómo es que Dios te quitó a tus papás? Me dijo, es que ellos se la pasan todo el día rezando. Se la pasan todo el día en la iglesia. Y nunca tienen tiempo para mí. Y entonces por eso ella decía de que Dios les había quitado a su papá, aunque estaban vivos. Y por eso ella era rebelde y se quería matar. Dicho de otra manera, recuerden el tema que estamos tocando, ella tenía un resentimiento con Dios. Por una comprensión un poquito así extraña que tenía de la vida. Y no extraña, no, sino que a veces nosotros descuidamos nuestra misión. Y hablando de eso, aprovecho para decirle, la muchacha
que llegó diciéndome que hacía 6 meses estaba en misión en no sé qué lugar de Colombia, que iba a estar 1 mes y se iba a ir para otra misión. ¿Qué pensaba yo de eso? Pues me parece maravilloso que tú seas misionera, que estés anunciando al Señor y todo lo demás. Y hablamos 1 hora y ella me contaba cosas. Hasta que después me dice, pero mi hija, ella está mal, por favor ore por ella. Ah, ¿tienes una hija? Sí, una hija que tiene 13 años. Y yo le conté esta historia, nada la situación. Me dijo, mi hija también tiene pensamientos suicidas. Y yo le dije, ¿y cómo es posible que tú, siendo mamá de una hija que apenas está entrando en la adolescencia, andes misionando por allá y descuides la misión que Dios te colocó, que es cuidar a tu hijo? Ustedes se imaginan que San José, si hubiese ido, porque era muy religioso, porque escuchó la voz de Dios, porque Dios le hablaba en sueño, si había ido allá para el templo de su época, a estar allá todos los días en oración y adoración, y hubiese descuidado a Jesús y a María, ¿sería que estaba cumpliendo con la misión de Dios? Y cuando nosotros hacemos eso, estamos por una cosa buena. Entonces me dijo, ¿y es que hacer eso está mal hecho? Es una cosa mala, pero es un bien que Dios no quiere de ti, porque tu misión en este momento es cuidar, acompañar el proceso de tu hija y no andar predicando. Ya habrá otro momento para esa predicación. Y como esas, yo le puedo decir muchos ejemplos en los cuales San José nos enseña. San José trabajaba, ¿cierto? Y por eso la mayoría de las veces vemos una imagen donde San José está en su carpintería. ¿Cuántas veces no queremos trabajar y nos inventamos 1000 razones? ¿Cuántas veces queremos abandonar el hogar y nos inventamos 1000 razones? ¿Cuántas veces queremos abandonar al esposo y a la esposa y tenemos 1000 razones? Seguir al Señor, imitar las virtudes de San José, nos lleva a nosotros a que en nuestra vida diaria nosotros sepamos hacer lo que Dios quiere de mí. A no huir. Recuerden que San José al inicio quiso irse, ¿no? Pero una vez y después ya se mantuvo hasta el final. Asumió las consecuencias. Hablemos de la familia. San José tuvo una familia. Hablemos de la familia. ¿Cómo está mi familia? Y entonces usted piensa, si usted es señora, piensa en su marido y dice que es la persona más horrible. Piensa en los hijos y piensa de que usted no los crió de esa manera, pero que son horribles. Si usted es el Señor, entonces dice que su mujer es horrible, que sus hijos no son lo que usted hubiera querido. Y así cada uno de nosotros le echamos la culpa a los demás. Pero no nos preguntamos, en mi familia, en la relación de esposo, de esposa, de padre, de hijo, padre, ¿yo qué estoy haciendo? Porque todos nos quejamos, me trata mal. La señora va a decir, yo me casé con él muy ilusionada, pero ya se me acabó la ilusión. Los hombres no lo dicen de esa manera, pero dicen esa. Hablando de su esposa, ¿no? Esa por ahí es, ya no mantiene en la casa. Esa. Y entonces la señora se queja de que el señor barrigón ahora ronca mucho.
de que el señor barrigón ahora tiene esa barriga de tanto tomar cerveza, razón por la cual se gasta la plata, razón por la cual vive en la calle quién sabe con cuántas otras. Y vamos buscando razones, y el Señor va diciendo que vive en el chisme, que la mujer vive en el chisme, que está en esta o en aquella otra situación, y vamos buscando razones. ¿Razones para qué? Para separarnos, razones para vivir peleando, razones para ir alimentando los resentimientos. ¿Y será que eso es justo? ¿Será que eso es cristiano? ¿Será que ese es el plan de Dios sobre nosotros? Y con toda seguridad ustedes y yo vamos a responder: eso no es lo que Dios quiere. ¿Dificultades existen? Sí, Señor. ¿Problemas existen? Sí, Señor. ¿Infidelidades existen? Sí, Señor. Pero nosotros estamos llamados a vivir una vida diferente. Y esa vida diferente es la vida del perdón, de dar una oportunidad. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Por eso Pedro le va a preguntar al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y nosotros pensamos por allá en una gente que me hizo daño, yo no sé a dónde. Ese 70 veces es el marido para la mujer, esas 70 veces 7 es para los hijos, porque ellos son los que están cerca de mí. Yo les invito de manera especial que en esta Semana Santa que ya se aproxima, nosotros meditemos en la Virgen María, en una situación especial. Allá en el Vía Crucis, la Virgen, que supo que habían cogido a Jesús, le van a avisar de que agarraron a Jesús y que lo van a juzgar. Y ella va y va la noche en vela, y en la mañana asiste al juicio, y después acompaña a Jesús cuando ya lleva la cruz. Y la Virgen va escuchando toda aquella cantidad de gente que va a hablar de Jesús. Y hasta en la película, ustedes ven de que le muestran así los clavos, diciéndole: lo vamos a clavar. Y ella ve todas las piedras que le tiran, todos los que se burlan de él. Pensemos, ¿tenía la Virgen razón para quedarse resentida, adolorida por esa situación? Porque ustedes que son mamás saben que alguien se meta con su hijo, ahí es como la gallina pues que le van a quitar un pollito, ¿no? Pero la Virgen supo perdonar. Y nosotros meditamos en los dolores de la Virgen, que se fue para Egipto, que tal cosa, que mataron a Jesús. Pero nunca meditamos en el dolor que la Virgen pasó, viendo todo lo que le hicieron a Jesús. Y meditemos en que ella no alimentó los resentimientos. No los alimentó. Ella fue capaz de perdonar, de dejarlos pasar. Y ustedes saben que es un resentimiento. Ustedes tienen unos platos, ¿no? Para que pensemos en el resentimiento de una manera diferente. O tenemos un jarrón, y cuando se le hace una rajita, a veces que decimos que está roto, que está sentido. Está sentido y se puede quebrar. El plato, el jarrón, aquella cosa de vidrio, aquella cosa de porcelana, está sentido. ¿Y por qué está sentido?
Porque tiene una fisura que no se ha llegado a romper, pero que está. Eso es un resentimiento. Es una rajita o muchas rajitas que nosotros tenemos que nos hace frágiles, que nos puede romper en cualquier momento. Ahora no usemos la palabra resentimiento, sino la palabra herida. ¿Qué es una rajita? No es una herida, ¿cierto? Si la pensamos en la piel, entonces tenemos una herida. No hemos cantado hoy aquí con nuestro grupo musical, pero entonces cantamos a veces: sana mi herida, Jesús, sana mi herida. Ahí lo sé, así con el alma y el corazón, y ya sale el estómago. Son las palabras. ¿Qué más dice? Cantante, que es lo que dice la canción, que son las palabras, que son los gestos, que son no sé qué. Y sí, y hasta la canción es así con el estómago, que decimos: sana mi herida, Jesús. ¿Qué es la herida? Un resentimiento, solamente que le damos otro nombre para hacerlo más bonito y para que nosotros llorar bastante. ¿Qué hacemos nosotros con esas heridas? Que se me hizo mi agua. Aquí anda, aquí me dieron otra. Es que lo necesito para mostrar algo. Con una herida, con un resentimiento, lo que yo hago es aferrarme a él. ¿Cuándo fue que te pegaron? Yo tenía como 4 años. ¿Qué edad tiene usted hoy? Tengo 85. Usted hoy tiene un resentimiento, una herida de algo que le pasó hace ¿cuántos años? 81 años. Nosotros a todas esas malas cosas de la vida nos aferramos. Usted no se acuerda de las cosas buenas que le pasaron, no, señor. Nosotros solo recordamos las cosas malas que nos han pasado en la vida. ¿Y saben qué nos dice el Señor? Que donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Y tu corazón está dónde? Donde está tu tesoro. ¿Y de qué hacemos nosotros nuestro tesoro? De cosas feas. Porque ni siquiera de la plata. Realmente nosotros le ponemos el corazón a todas las situaciones difíciles que nosotros hemos vivido. Entonces aquella persona que le hizo tanto daño, ¿usted qué va a decir? Nunca más en la vida. Murió para mí. No quiero volver a verlo. No quiero saber de él. Y eso es verdad. ¿Quién es la persona que desde los 4 años hasta los 81 ha tenido presente hasta el día de hoy? Esa persona. ¿Quién es la persona que ocupa su mente, su alma y su corazón? Esa persona. ¿Y recuerdan esas palabras? El Evangelio nos dice que al Señor hay que amarlo ¿con qué? Con toda la mente, con toda el alma y con todo él. Nosotros damos la mente, el alma y el corazón ¿a quién? A una persona que nos ha hecho mal. Entonces la persona que nos hizo mal, ¿qué puesto está ocupando? El primer puesto. El que debe ser ¿para quién? Para Dios. Y por eso es que los resentimientos no nos van a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque nos están ocupando el lugar que le corresponde a Dios. ¿Cómo les parece? Y decimos que nunca más a esa persona la queremos ver, pero es la persona con la que sueña cada 5 minutos. Y es la que ha tenido presente por más que se murió hace 30 años. Porque es que ya se murió. En muchos de los casos ya se murió. Pero sigue viva allí dentro de su alma y de su corazón.
¿O no es así? Porque dicen, aún muerto está orando. ¿Será que nosotros vamos a perder esta vida y la vida eterna por esas cosas? Recuerden, vamos a meditar en esta Semana Santa de manera especial en la Virgen María, que vio todo lo que hicieron con Jesús y lo mataron. Y ella no tuvo resentimiento. Y por eso, si nosotros pensamos que es muy difícil perdonar, de manera especial, ¿a quién le vamos a pedir? A la Virgen María, porque ella supo perdonar a aquellos que le hicieron mal a su hijo. De lo cual Jesús nos da ejemplo también. En la cruz, Jesús, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los excusó. ¿Y nosotros qué hacemos? Todo lo contrario. Usted a su marido, usted a su mujer le va a decir una cosa como esta. Él le dice, no, es que voy a cambiar. ¿Y qué decimos? Es que yo sé que eso es mentira. Es que yo sé que eso es puro cuento. Eso es para engañarme otra vez. Es que se le ve en la cara que es pura hipocresía. Eso es lo que es juzgar, ¿no? A veces nosotros que vemos allá a la muchacha que tiene el ombligo afuera y entonces decimos que está juzgando. No, usted lo que es chismosa, pero eso no es juzgar. Juzgar es eso que usted le hace al marido, por ejemplo. Es que yo sé que eso es mentiras, yo sé que eso es puro cuento para engañarme. Siempre ha sido de la misma manera. Eso es juicio. Porque usted no lo sabe, usted no está dentro de él. Ese tipo de cosas es la que nos divide. Lo que hace que en nuestras familias no podamos vivir conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que impide de que nuestras familias sean un segundo hogar de Nazaret, como fue el hogar de María y de José, donde Jesús nació. Eso hace la diferencia. Y si nosotros queremos honrarlos a ellos, a María y a José, tenemos que actuar como ellos, sabiendo perdonar, sabiendo vivir los malos momentos que en la vida nosotros tenemos. Tenemos unos minuticos todavía. Ustedes que son tan piadosos y católicos, ustedes fueron a misa ayer. ¿Y el evangelio de ayer qué decía? Una parábola. No, esa es la de hoy, la de mañana. Lo que fuera en la misa de mañana, no de misa de precepto. Que fueron al templo dos personas, ¿no? Y entonces uno llegó diciendo, gracias te doy, Señor, porque no soy como es, que son malos. Por el contrario, yo ayuno, doy el diezmo de todo. Y el otro, ¿cuál fue su oración? Perdóname, Señor, porque soy un pecador. Y todos pensamos que nosotros somos el segundo. No es verdad. Nosotros somos el primero. Y hoy, cuando escuchemos el evangelio de hoy, no piense que usted es el hijo pródigo. No, Señor. Pensemos en que nosotros somos los hermanos mayores, y por eso yo les quiero que hoy tengamos esta reflexión también. Después de que nosotros decimos que conocemos al Señor y decimos, Padre, es que yo hace como 5 años me convertí, 5, 7, 10, 20 años me convertí y yo estoy siguiendo al Señor. Discúlpenme por lo que les voy a decir, pero después de eso el diablo se nos mete. Y el diablo se nos mete haciéndonos creer de que ahora estamos convertidos.
haciéndonos creer que estamos en el camino. Pero Padre, eso no es así. Sí, pero no. Haciéndonos creer que estamos en gracia. Y que el celo, como dijo Jesús, que el celo por la casa de Dios nos consume. Y todo pareciera muy santo y muy bueno. Entonces llega la muchachita, aquella del ombligo afuera, ¿se acuerdan? No solamente tiene el ombligo afuera, sino que está usando su cinturoncito, su correíta, que es bien chiquitica de minifalda, de falda. Más bien 4 dedos abajo del cinturón. Entonces cuando la muchachita aquella viene a la iglesia, como el celo de tu casa me consume, y no podemos ser perros mudos, que es otra frasecita que usamos como Satanás con Jesús, entonces venimos y nos acercamos al oído de la muchacha cuando va en la fila de la comunión y le decimos: descarada, ¿por qué vienes hacia la iglesia? Tengo este mantico para que te cubras. Ustedes me prestan su mantico, por favor, qué pena con ustedes. Y entonces van y buscan el manto y se lo ponen a la muchacha. ¿Será que eso es una actitud cristiana? Eso es lo que nosotros hacemos y lo justificamos con el celo de la casa, de tu casa me consume, diciendo no podemos ser perros mudos. Bueno, y ahí le ponemos todas las frases del Evangelio que se nos puedan ocurrir y que caigan al caso. Pero ¿será que eso realmente es lo que Dios quiere? Y se nos olvida que Jesús le dijo a los fariseos que ni entran y cierran la puerta. ¿A quiénes? A los que quieren entrar. Esa muchachita, yo les digo más, ¿no? Hablamos de la minifalda, pero ustedes se dan cuenta que ya la moda es que le andan en brasieres y que y en la calle todo. Entonces esa muchachita que viene en brasieres, transparentes para ser más exactos, entonces la sacamos. Pero ¿y por qué vino a la iglesia? Eso nunca nos preguntamos. ¿Por qué fue que vino? Por alguna cosa vino. Nosotros en aquella otra parte, acuérdense lo que le decía del marido, que sabemos ya, tenemos la telepatía, como el Padre Pío, de leer la mente, el alma y el corazón. Nosotros decimos, vino a buscar hombres para hacerlos pecar, para hacerlos caer. Eso está en la cabeza de nosotros. El hijo mayor del evangelio que vamos a escuchar ahora en la misa de las 3. O el que vino a rezar al templo diciendo, gracias Señor te doy porque no soy como los demás. Eso está, esa maldad está dentro de nosotros. Porque si aquella fulanita vino, es porque hoy tiene una necesidad especial. Porque la mamá se está muriendo y sintió la necesidad de pedir por ella. Porque sintió que su vida tal vez no anda por el camino que debe ser. Pero nosotros la sacamos. En esas cosas que aparecen, yo ni sé cómo se llama eso que aparece por el teléfono, esas que aparecen allá en el teléfono en esos días, ha aparecido una de, entonces dice, de los evangélicos, ¿no? Que el hombre estaba en el culto allá del evangélico y le sonó el teléfono y el pastor y todo el mundo lo regañó y la mujer cuando llegó a casa acabó con él. Entonces él, de tanta pena y de tanta cosa de humillación que sufrió, se fue para la cantina. Y como estaba tan aturdido, tumbó una cerveza, pero los de los compañeros de trago le dijeron, ¿qué te pasa? Aquí tienes otra cerveza, te acompañamos. Y entonces dice, dejó de ir a la iglesia, pero ahora frecuenta todos los días la cantina. Porque en la iglesia lo rechazaron y lo hicieron sentir mal.
Pero en la cantina, sus compañeros de trago lo acogieron y lo hicieron sentir bien. Es una mala historia y un mal ejemplo, no sigan esas historias que yo les diga. Pero sí tenemos que meditar cómo nosotros tratamos a las personas que vienen. Y hemos leído el Evangelio todo este tiempo de Cuaresma, cómo Jesús llamó, allá en la primera semana de la Cuaresma, llamó por ejemplo a Leví, que dice que Leví era ¿qué? Recaudador de impuestos. Y le van a preguntar al maestro, a los discípulos, ¿por qué su maestro come con quién? Esa parranda de pecadores, ¿no? Fue que el Señor vino, fue por eso. El Señor vino fue porque nosotros somos pecadores. Y recuerden por dónde comenzó yo. Jesús significa el que viene a salvarnos del pecado. Pero nosotros hacemos como los fariseos, para que no pensemos que somos ni el que se sentó, ni el que oró en la última banca, ni el hijo pródigo. No, nosotros somos el que rezó de pie diciendo gracias te doy porque no soy como los otros. ¿Sabe cómo lo decimos nosotros? Gracias Señor porque no conocía tu luz. Gracias Señor porque me sacaste del error, del pecado y de las tinieblas del mal. Eso decimos nosotros. ¿Ese es nuestro, o no? Sí Señor. Y le decimos Señor, porque todos estamos obsesionados que el mundo se va a acabar. Y le decimos Señor, el pecado cada día es más grande. Uno mira por aquí y hay pecado, mira por acá y hay pecado. Señor, ¿cuándo vas a venir? Como dice la última frase del Apocalipsis, Maranata, Señor Jesús. Pero no lo decimos de solamente esa manera, ¿no? Antes de la frase final del Apocalipsis, nosotros decimos lo que ya después del capítulo 12 al 20, vamos a pedir que lleguen las plagas, los jinetes y la lluvia de fuego. ¿Cuándo, señores, que va a venir esa lluvia de fuego y va a acabar con toda esa mano de pecadores que hay en este mundo? Y yo les pregunto, ¿será que eso es cristiano? ¿Será que ese es el plan de Dios? Pero nosotros lo decimos y lo apropiamos a nuestra vida. Señor, no tardes, que el pecado está rebosando la copa. Señor, ven y destruye tanto pecado. Yo siempre les digo, ¿no será que cuando caiga esa lluvia de fuego, esos tanques de reserva que tenemos nosotros no son los que se van a llenar de esa lluvia de fuego? Dicho de otra manera, ¿no será a nosotros que nos va a caer primero? El problema es que en esa lista, ¿cuál lista? En esa lista de la iglesia remanente, en esa lista de otro nombre, de la iglesia remanente, en la lista del resto escogido por el Señor, en la lista de los fieles, de los que viven la tradición del Señor, siempre están ustedes y estoy yo. Y por eso nosotros pensamos de que ustedes y yo nos vamos a salvar. Y yo les pregunto, ¿quién sacó la lista? ¿Por qué tenemos tanta seguridad de que nosotros estamos en esa lista? Pero estamos convencidos. Donde quiera que se hable de eso, ustedes y yo estamos en la lista de los que nos vamos a salvar. Y más aún, de los que nos vamos a montar en la nube para poder pasar las tribulaciones que la otra gente malvada va a tener que vivir. Pero ustedes y yo vamos a ser salvados de todos esos padecimientos. Y le vuelvo a preguntar, ¿quién sacó la lista?
¿Quién fue el que sacó la lista para asegurarle a usted y a mí que nosotros estamos en ella? Pero estamos convencidos. Recuerden lo anterior, recuerden el hermano mayor, recuerden el que fue a rezar al templo. Gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás. Eso yo les quiero demostrar con eso de que esa es nuestra hipocresía. Les quiero decir con eso de que eso no es cristiano. Porque el Señor que nos dijo, ya en el Antiguo Testamento, ¿querrá el Señor la muerte del pecador? No, lo que Dios quiere es que se arrepienta y viva. Jesús lo va a decir: he venido a salvar a los pecadores y no a los... No necesitan médicos los que están sanos, sino los enfermos. Pero nosotros ya parecemos trabajando en una EPS en el tiempo del COVID, queriendo matar a todo el mundo a ver si queda algo para mí. Señor, que venga Señor, tu justicia y acabe con todos. Bueno, y ahora vamos a hablar de la misericordia, ¿no? Ese es otro temita de nuestra hipocresía. Padre, no se puede hablar de misericordia porque Dios es misericordioso, y pensamos, pero Dios es justo. Eso es otra parte de nuestra hipocresía. No, Señor. ¿Quién dijo misericordias? Dios es justo. Eso hace parte de nuestra hipocresía. Porque nosotros queremos que Dios sea justo con todos los demás. Pero conmigo no es que yo soy bueno. Gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás. Gracias, Señor, porque he estado contigo, va a decir el hijo mayor de hoy, porque yo he estado contigo siempre. Y por el contrario, va a decir el hijo mayor de hoy, parábola, este se gastó la plata con prostitutas. En ninguna parte de la historia habla de las prostitutas, eso está en boca del hermano mayor, ¿no? Y a mí no me has dado ni una gallina para hacerme una fiesta. Dios nos debe a nosotros. Recuerden lo primero que les dije: nos resentimos con Dios porque Dios no nos ha dado lo que nosotros creemos que nosotros nos merecemos. Señales de nuestra hipocresía. Hablando de esos momentos de pandemia, fue también en ese momento donde un huracán pasó por allá por las islas de San Andrés y Providencia, más Providencia que San Andrés, ¿no? Y entonces llega un muchacho que los jóvenes, así somos más, no somos, yo soy viejo, ¿no? Los jóvenes son más cuestionantes y toda aquella historia. Y entonces me dice: Padre, ¿por qué si Dios es justo permite todas estas cosas? Que es una de las preguntas de quien se cree ateo, ¿no? Yo le dije, pues eso depende. Eso depende, y porque tiene que ver con este tema, eso depende yo cómo me crea. Si yo me creo santo y bueno, Dios es horriblemente injusto. Altamente injusto. Ahora, si yo y el resto de los que son parecidos a mí, los seres humanos, sabemos que somos pecadores e injustos, sabemos que nos metemos un poquito más de eso. Más bien Dios no nos trata, y eso lo dice el salmista, conforme merecen nuestros pecados. Depende cómo yo me crea y me sienta, ahí yo voy a juzgar a Dios. Ustedes vieron el terremoto de ayer antier, ¿no? Y Jesús le dijo a los que le dijeron: Señor, se cayó la torre y aplastó a 14. Herodes mató a unos y mezcló la sangre para ofrecérsela a los ídolos como incienso. ¿Y Jesús qué le respondió? ¿Acaso ustedes piensan de que esos eran más pecadores que ustedes?
Si no se arrepienten, ¿qué? Le va a pasar lo mismo, si no dice, sino que es peor, ¿no? Mis queridos hermanos, a veces nosotros nos creemos muy santos y muy buenos y nos volvemos jueces de los demás. Y eso es lo que el Señor condena. Por eso les dije, nosotros que hemos comenzado a seguir al Señor, tenemos que tener cuidado porque el diablo se nos mete y entonces nos hacemos jueces de los demás. Y eso es lo que es que nos volvemos radicales, como los de por allá. Eso es lo que es ser fariseo. Eso es lo que es ser, ¿qué decimos de una persona cuando se vuelve extremadamente piadosa al extremo, que raya a la enfermedad? Eso es lo que es ser fanático. Nos creemos santos y buenos con el derecho de juzgar y señalar a los demás. Y los demás son pecadores, que merecen la justicia de Dios, que merecen que la tierra se abra y se los trague, no esta tarde, sino en este mismo momento. ¿Acaso es lo que Dios quiere? No. Ustedes y yo, y eso estoy seguro, somos pecadores. Y de otra cosa que ustedes y yo, que somos pecadores, necesitamos estar convencidos que Dios es bueno y es misericordioso. No nos dé miedo hablar de la misericordia, porque Dios es misericordioso. Bueno, yo creo que ya yo voy a terminar. Yo le dije al hermano que tenía unos 40 minutos para hablar él y yo me llevé todo el tiempo, ¿no? Les voy a hablar de Adán y Eva. Vamos a recordar la historia de Adán y Eva. Dios creó al hombre y todo lo puso en el jardín del Edén. Pero en ese jardín, después que el hombre le puso nombre a todos los animales, pasamos al capítulo 3 de esa historia, y en el capítulo 3 aparece una serpiente. ¿Cuáles son las características de esa serpiente? Dice que habla. Y como que tenía manos también, ¿no? Porque al final le va a decir que ya no va a tener manos, sino que se va a arrastrar. Entonces es una serpiente que habla y que tiene manos. Y dice que era el animal más astuto de los otros. Entonces ese animalito va a sostener unas conversaciones de manera especial ¿con quién? Y en ninguna parte está diciendo que las mujeres hablan más. Lo que desde ahí en adelante se diga ya es suposición nuestra, ¿no? En fin, era que la mujer hablaba con esa culebra. Y entre los temas que hablaban era de por qué Dios había dicho que de ese arbolito de allá no podían comer de ese fruto. Y entonces la culebra, que era astuta, ¿qué le va a decir? Es que Dios no quiere que se les abra el entendimiento, sino van a llegar a ser iguales a Él. Es como el brujo, ¿no? Que siempre le dice que le va a dar una pócima para la buena suerte, y usted dice, ¿y por qué no la usa? Y ya estar adivinando y trabajando todos los días. Es lo que Eva no pensó, si realmente iba a ser como Dios, porque ella, que tenía manos, o sea, la culebra esa, ¿por qué no se la comió ella primero? En fin, al final, ¿quién extiende la mano y coge el fruto? ¿Quién? Eva. Esa culebra que tenía manos, ella no lo cogió. La que cogió el fruto fue Eva. Y Eva se comió el fruto y se lo dio a Adán. Y aquí viene la parte que quiero que meditemos. Dice que todas las tardes Dios venía ¿a qué? A caminar, a pasear con ellos. ¿A qué hora? En la tarde. ¿Qué característica tenía
a la hora de la brisa, dice allá, ¿no? En la hora de la tarde, Dios venía a pasear con ellos. Préstenle atención a la situación. Después, en esa tarde, Dios, ¿qué hizo? ¿Y por qué lo llamó? Porque dice Dios esa tarde, porque esa historia, de esa conversación, pongámosle horas, esa conversación de Eva con la culebra que hablaba y tenía manos, pasó a las 10 de la mañana. Almorzaron con la fruta. Pero Dios, ¿a qué horas venía Dios a caminar con ellos? En la tarde. Esa tarde, ¿Dios vino o no vino? Y ahí yo quiero ahí vamos a meditar sobre eso. Dios vino, y por eso es que ellos, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y Dios les pregunta, ¿pero y por qué se escondieron? Es que vimos que estábamos desnudos, pero ¿y por qué ahora saben que están desnudos? Ahí salió la verdad. Comenzó por Adán, porque entonces Dios le preguntó fue a Adán, ¿no? ¿Y quién dijo que estaban? Y entonces Adán comenzó a contar la historia. Es que la mujer que me diste comió del árbol. Y cuando Dios miró a Eva, ¿qué dijo? La serpiente me engañó. ¿Qué pasa en la casa? Hablemos de la familia. Lo que les decía ahora, ¿no? Usted, señora esposa, va a decir, ese señor, porque ya no es el marido, ni es Pedrito, sino es ese señor tacaño, ya no me da plata. El señor que mantiene en la calle, nos tiene descuidados nosotros. Tendrá unas 5 mujeres, porque ni siquiera tiene una, tiene como 5 o 6. Porque no tiene plata nunca. Porque él es intransigente, yo por eso con él no puedo hablar. El hombre que habla un poquito menos va a decir esa, vive brava toda hora, enroscada en la pata de la cama, alegando por todo. Cada uno se echa la culpa, ¿no? Pues eso pasó desde Adán y Eva. Adán dijo que era la mujer, y cuando nosotros, que era el otro, ¿no? Y cuando nosotros estamos cogidos, que ya no le tenemos la culpa a quién echársela, se la echamos al diablo. Yo por eso siempre digo, el pobre diablo paga el pato. ¿Y el diablo tiene la culpa? No siempre, no, nunca. Porque si el diablo tuviese la culpa, ¿quién iba a estar en el infierno? El diablo estaría solo. Recuerden cuando les dije quién había agarrado la tal fruta aquella. La agarró la mujer. La culebra tenía manos y la culebra no la agarró. ¿Quién hizo la acción fue la mujer? Y quien se la comió después fue el hombre, no fue el diablo. El diablo no tiene la culpa. Pero nosotros estamos empeñados en echarle la culpa al diablo. No es que usted viene y le tiró una piedra a su marido y es que se me metió el diablo. A usted no se le ha metido ningún diablo. No le eche la culpa al diablo, que usted es una persona intolerante. Y ahora me acuerdo de algo con el perdón de los cantantes. Fue un muchacho ya, y comenzó a cantar más desafinado que desafinado. Y después, ¿qué dijo? Que era un ataque del demonio. Hasta para eso le echamos nosotros la culpa. Usted no sabe cantar, ¿ahora qué viene a hacer ahí? No, ahora le va a echar que el diablo se le metió y por eso cantó feo. Pero nosotros somos dados a echarle la culpa al diablo.
Yo hace 15 años no veo televisión, pero cuando veía televisión, de tiempo en tiempo salía un asesino diciendo de que él tenía un cuchillo en la mano y sintió al diablo que le llevó para matarlo. El diablo sí existe, pero el diablo no nos hace eso. El diablo no tiene la culpa, somos nosotros. Dejemos de echarle la culpa al diablo. Lo que nosotros no podemos, y el Papa Francisco siempre nos recuerda, que con el diablo no se dialoga, porque fue lo que hizo Eva, ¿no? Pero ¿y eso qué significa? Bueno, yo no hablo con el diablo, yo no haré ninguna invitación a Satanás, jamás, decimos nosotros, ¿no? Pero usted sí acepta la conversación de aquella muchachita piadosa que encontró aquí en este retiro y que con cara de piedad levantaba un ojo y lo miraba y se sonreía así como la Virgen María. Y después se consiguió su número, señor Casado, y le escribió: el Señor te puso en mi camino. Y usted se lo cree porque como la conoció aquí, va a decir como el evangélico de mi pueblo que se le metió una gallina al patio y se hizo un sancocho. ¿Y qué dijo? El Señor me la mandó. Y así lo hacemos nosotros. Entonces, como la muchacha se parece a la Virgen María, muy tierna, muy piadosa, con un manto en la cabeza, ¿cómo no va a aceptarle que ella le pidió que salieran a rezar juntos? Que fueran a la iglesia, que fueran a la adoración al Santísimo y después iban a tomar un café. En ningún momento dijeron de trago, no señor, a tomarse una aromática, para más exacto de panelita, para que no tenga ninguna hierba rara, de panelita. Eso es lo que es conversar con el diablo. Usted poco a poco se va dejando llevar. Es que somos amigos. Pasó entre nosotros alguna cosa, ¿no? Pero yo ahora tengo un celo por la salvación de su alma que yo no puedo dejarla, ¿no? Yo no puedo dejarla porque a mí me preocupa su salvación. Y no piensen que yo les estoy dando cuento. Una muchacha allá en Manizales, que fue la mujer al vecino, y entonces ella fue allá a consolarlo y lo consoló totalmente y pasó lo que tenía que pasar. Y después, muy arrepentida y compungida, decía que qué me pasó, pero que ahora no lo podía dejar solo, porque si no iba a entrar en depresión, y ahora le preocupaba la salvación de su alma. Cosas del diablo. Porque es que nosotros tenemos que entender qué significa eso de que el diablo se disfraza ¿de qué? De oveja, eso es. Y no es en los otros, es en mi vida. Yo estoy buscando la salvación de ella. Pero, ¿no? Yo estoy buscando la salvación de él. Lo revestimos así con esa por fuera de ovejita, pero realmente lo que hay por dentro es otra cosa. Lo que yo quiero es otra cosa. Pero nosotros espiritualizamos la situación y nos dejamos llevar. Por eso con el diablo no se conversa. Si usted le da riendas sueltas a esa cosa, ya sabe dónde va a terminar. Por más espiritualizado que lo pongamos. Ay, es que el Padre es como tan lindo el Padre. Padre, yo necesito una dirección espiritual suya. Pero no eso de un minuto, no. Yo necesito hablar con usted para abrirle el corazón, para desnudar mi alma delante de Dios. Y no solamente después termina desnudando el alma, sino también el cuerpo. Ya dijo el papá de Betty la Fea, el diablo es puerco. Así funciona el diablo. Eso es lo que significa nosotros no podemos conversar con el diablo. Si nosotros le damos rienda suelta a unas situaciones que parecen
muy santas, muy buenas, muy piadosas, puede terminar mal. Y ahí les completo con otro dicho popular que dice que vela santa también quema. La vela santa también quema. Y el que tiene rabo de paja, y si nosotros somos débiles, nuestra paja no se puede acercar. La mejor manera es evitar las ocasiones. No conversar con el mal. ¿Comprenden? Eso es lo que significa. Para que, ya vamos a ir terminando, nuestras familias, al igual que la familia de Jesús, de José y María, puedan ser verdaderamente familias conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que evitar todo eso. Y eso que no les hablé de las nuevas tendencias ahora, ¿no? Que la psicóloga le va a decir de que lo que sostiene a un matrimonio es una tercera pata. ¿Qué significa eso? Usted es el marido, usted es la mujer y necesitan a otra persona, al amante o al amante, para darle equilibrio a la familia. ¿Ah? Eso es el diablo. Y eso que no nos dio tiempo de hablarles de nosotros que vivimos tan metidos, el mundo se nos ha metido. Y sí, mi última palabrita va a ser sobre eso, que no queremos sufrir, porque escuchamos la propaganda de los brasileros que decía, pare de sufrir. Y que el Señor nos quiere felices. Que el Señor quiere bendecirnos y sobre todo bendecir nuestro bolsillo para que tengamos bastante plata, porque viene la bendición de Dios. O dicen los evangélicos, usted siembra, usted da sus 20 millones, los siembra y crecerá un árbol que después el Señor será de mucha plata. Todos esos cuentos así se nos meten para hacernos de la felicidad, y entonces el día que nos enfermamos, ya nosotros que estamos aquí pensamos, y es que ya lo dejamos escrito, de decir que si yo me enfermo, por favor, programan mi muerte para el martes a las 3 de la tarde, porque yo no quiero sufrir. Pero es poquitico, yo no quiero ser una carga para los demás. Y lo pintamos como la obra de misericordia más grande que yo puedo hacer por mi familia, y es decirle, si me enfermo, por favor, deme la pastilla para morirme el martes a las 3 de la tarde. Y ya lo contemplamos como la mejor posibilidad. ¿Sabe qué dijo Jesús? Resulta de que iban camino a Jerusalén en el último viaje, donde iban a matar a Jesús, y Jesús le dijo a todos, ¿no? Después de un momento bonito, donde le dijeron, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Le subieron pues el ego a Jesús así, nosotros te reconocemos como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y el Señor, para bajarle los humos a ellos, les dijo, a mí me van a matar. Y me van a matar los principales, los sumos sacerdotes, los jefes, me van a matar. Y no de cualquier muerte, de una muerte violenta. ¿Y qué dijo? Quiera Dios que eso no te pase a ti. Y entonces Jesús, que es la última traducción que tenemos, Jesús que le responde, apártate de mí, Satanás. Y ahora lo traduce, apártate de mi camino, Satanás, no seas piedra en mi camino. Porque Pedro en su cabeza pensaba de que él no podía y nunca podría morir. Y es lo que nos pasa a nosotros en nuestro pensamiento mundano. Yo no nací para sufrir. Y eso no es verdad. Recuerden que por ahí comenzamos, ¿no? Eso no es verdad. Y tan es así que el Señor va y lo mata. Y le van a decir, si verdaderamente es el Hijo de Dios, ¿qué cosa? Bájate de la cruz. ¿Qué significa eso? Evítate ese sufrimiento.
¿Y el Señor se bajó de la cruz? Y entonces, ¿por qué nosotros sí nos queremos bajar de la cruz? Y pensamos que el seguimiento del Señor y que nuestra vida tiene que ser color de rosa. Y que nuestra vejez es, yo solo le pido a Dios que me muera como un pollito. No diciendo ni pío. Porque no hay mejor muerte que uno amanezca, se acostó y amanezca muerto. ¿Usted sabe qué dice en la letanía de los santos? De la muerte imprevista y repentina. ¿Y por qué dice eso? Líbranos, Señor, de la muerte repentina e imprevista. Porque no vamos a tener tiempo de arrepentirnos. Porque el médico le puede decir, te quedan 2 meses de vida, y entonces nosotros vamos a tener tiempo para hacer preparar una buena muerte, lo cual significa arrepentimiento y confesión, ¿no? Pero como nos da miedo, porque el que se muere es su vecino, el que se muere es el de la fila de atrás, no de soy yo. Nunca pensamos que nosotros nos vamos a morir. Y les digo, ustedes y yo nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Y por eso tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y saber vivir el Evangelio como el Señor nos da. Y termino diciéndole, lo que Jesús nos enseñó es una forma de vida. No es a venir a rezar y blanquear el ojo. Y rezamos con una piedad y blanqueamos el ojo. Sí. Pero cuando salimos allá, somos la encarnación de Satanás. El Señor nos propone un estilo de vida, que cuando salgamos allá podamos ser sal y luz en este mundo, porque los que vamos a cambiar este mundo somos nosotros, no el presidente, no es no sé quién, somos nosotros. Pidámosle al Señor esa gracia para que, al igual que San José, podamos encarnar en nuestra vida lo que es la voluntad